Lo primero que les quiero decir es que si se nos corta la clase, yo voy a estar pendiente. Si me da los minutos finales, volvemos a entrar por el mismo link. Hoy vamos a hablar del factor Bolívar. El factor Bolívar, en términos de convenciones colectivas, es es un factor por el cual se multiplican los salarios básicos de una organización para saber cuánto cuesta esa convención colectiva en un periodo determinado. Es decir, es el factor multiplicador, también lo llamamos, además de llamarlo factor Bolívar, factor multiplicador, porque él es el que multiplica cada unidad de bolívares de salario básico. Y es una forma rápida para el negociador, que son ustedes, la empresa, para saber cuánto es lo que está aspirando el sindicato y cuánto es lo que se le puede otorgar realmente en función del presupuesto que se tenga previsto en la organización. Cuando un factor Bolívar es demasiado exagerado, muy alto, estamos hablando de 3, de 4, de 6. Esto significa que por cada bolívar que usted pague de salario básico, usted va a pagar 5 bolívares, vamos a decir así, o 4 bolívares de beneficios, ¿ok? Entonces el factor Bolívar es cuánto yo pago en beneficios por cada bolívar que yo esté pagando de salario básico. De eso se trata el factor Bolívar. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque es una forma rápida que tiene el negociador de la organización para saber cuánto le puede costar esa negociación colectiva en los términos que pide el sindicato, cuánto yo le puedo dar realmente, la empresa, cuánto yo le puedo ofrecer, cuánto podemos aportar o ofrecer en una mesa de negociaciones y compararlo con lo que la organización tiene como presupuesto. Por eso es tan importante esto que vamos a ver hoy, ¿ok? En las organizaciones, aparte de cumplir con los procesos medulares, en todos los que hemos venido hablando y los que ustedes estudian en todas sus materias, el elemento presupuesto, el elemento costo, juega un papel fundamental. Es importantísimo. Si no manejamos los costos de la compensación, de la convención, de la capacitación, de todo, de lo que cuesta una empresa, podemos tener inconvenientes como administradores, como gerentes que somos, ¿ok? Entonces, en este momento yo les voy a compartir la pantalla de una guía que también se las voy a colocar en el módulo, por supuesto, para que ustedes tengan oportunidad de verla, de leerla, y en esa guía vamos a verificar algunos conceptos, ¿ok? Para luego pasar a la parte práctica, a la parte numérica de nuestra clase. Ok, entonces le comparto esto. ¿Lo pueden ver? Okay. Se está cargando, profe. Se está cargando. ¿Me avisa cuando ahora sí aparece? Ahora sí, ok. Bueno, esta es una de las guías que les voy a colocar. Son 2 guías que les voy a colocar, además de la clase grabada, además de un ejercicio para que ustedes lo elaboren, me lo pasen y yo lo corrijo. Y así vamos trabajando, ¿ok? Y además de un material bibliográfico de la revista de Relaciones Industriales. Una revista que ya no aparece, pero es un número, una edición que tiene que ver con este tema. Entonces aquí lo define como el factor Bolívar, que ahora vamos a llamar el FUM, es la relación cuantitativa existente entre el salario básico y la función de todas las relaciones o cláusulas de variabilidad significativa en función del salario básico para un espacio y tiempo determinado.
¿Qué son esas cláusulas de variabilidad significativa? Ok, vamos a simplificar un poco más y vamos a hablar, como dice uno, en concreto o en cristiano, como dice. Las cláusulas o conceptos de pago que tienen variabilidad en función del salario son las que cuyo cálculo dependen o se refieren a ese salario. ¿Okay? Por ejemplo, las vacaciones se calculan con el salario, ¿de acuerdo? El bono vacacional, las utilidades se calculan con salario, las horas extra, bonos nocturnos, días de descanso no trabajados, las prestaciones de antigüedad, los aportes de la caja de ahorro y cualquier otro beneficio que no estemos hablando acá que pague la empresa. Por ejemplo, el tiempo de viaje, no lo tengo acá, pero es otro beneficio que le pudiera adicionar. El tiempo de viaje se paga con función del salario. Es decir, para yo calcular un tiempo de viaje, para yo calcular un bono vacacional, tengo que hacer referencia al salario. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que dice al principio del concepto de las cláusulas de variabilidad significativa en función del salario básico son todos estos beneficios. Hay unos beneficios que se pagan también y que no tienen nada que ver con el salario básico. Estos beneficios no los van a considerar ustedes en la fórmula del FUM. Bien, ¿cuáles son esos beneficios o algunos ejemplos de ellos? Por ejemplo, Cestatique. Cestatique no tiene nada que ver con el salario básico porque son un monto fijo, ¿bien? Supongamos que la empresa se pague un aporte por colegio, que el aporte por colegio sea también un monto fijo o unidades tributarias. Tampoco no tiene nada que ver con el salario básico. Otro ejemplo, por ejemplo, el aporte por útiles escolares o juguetes de niños a fin de año, juguetes para los niños. Le vamos a pagar el equivalente a o un monto de 1.000 bolívares, 1.500 bolívares para compra por cada niño. Eso no tiene nada que ver con el salario básico. Entonces, no debemos incluirlo en nuestra fórmula para el cálculo del factor Bolívar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula? La definición matemática se escribe de la siguiente manera. El FUM es la suma de las cláusulas en función del salario básico, todas las que les he mencionado y cualquier otra que pague la empresa, que ustedes analicen, que es muy fácil de determinar cuando se paguen en base al salario, y la suma de salarios básicos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? La suma de cláusulas en función del salario básico es la sumatoria de todo lo pagado por concepto de bonos, complementos, etcétera, en cuyo cálculo se utiliza como referencia el salario básico. Ya lo acabo de decir. Y la suma de los salarios básicos está compuesta por el salario básico promedio, el número de trabajadores con ese salario básico y el periodo de tiempo que se seleccione para el análisis. Vale decir que es la suma de salarios básicos sería, entonces, número de trabajadores, salarios básicos y por un periodo de tiempo. ¿Ok? Esta fórmula nos permite conocer cuál es la manera en que varía ese monto de dinero que están solicitando. También podemos calcular estos conceptos de manera particular. Por ejemplo, yo puedo calcular solamente cuánto es el costo de las horas extra en función de ese presupuesto. Yo puedo calcular cuál es el monto del bono nocturno. Aquí están colocando un ejemplo, ¿ok? Y lo vamos a ver ahorita en una tabla que vamos a calcular nosotros mismos. Por ejemplo, acá están el número de trabajadores, la columna 1. El salario mensual, aquí están 5.200, por supuesto estos son montos anteriores, podemos estar hablando de 2, 3 años atrás, en este caso pues ahorita no aplicarían estos salarios, el cuadro que yo les voy a mostrar ahorita sí está actualizado, ok, lo que quiero solamente es para que vean que esto es un salario básico mensual, horas extra, este es el número de horas que trabaja estos trabajadores cada uno, obviamente que son muchísimas, ¿verdad? Ustedes pueden ver que hay 60,
Ustedes saben que la ley establece un máximo de 10 horas mensuales, pero bueno, ahorita no es el caso. El salario diario, que no es más que el salario mensual dividido entre 30, ¿ok? Y entre 8, esta es la jornada de 8 horas. Entonces es un salario diario. El cálculo de las horas extras sobre el salario. Lo pagado por horas extraordinarias, que es la multiplicación de esto por el número de horas extras, jornadas nocturnas, y así se saca el mismo cálculo. Aquí se están calculando, por ejemplo, la caja de ahorro. La caja de ahorro en esta empresa se paga, tienen una fórmula de cálculo entre 5 y el 15% con máximo de 350 unidades monetarias. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es lo que yo quiero que ustedes conozcan para calcular el factor Bolívar y para que puedan comprender qué significa el factor Bolívar, ¿ok? Entonces, voy a pasar, me gustaría que ustedes leyeran esta guía con mayor detenimiento, por supuesto, pero quiero pasar para que podamos comprender de lo que estamos hablando a los cálculos, ¿ok? Lo primero es, tienen algo de claridad sobre lo que significa el factor Bolívar con el concepto que les di al principio y con el ejemplo, que es el factor Bolívar, o quieren verlo en la explicación primero. Hola. Sí, profe. Bueno, yo entendí que el factor Bolívar es básicamente como la multiplicación, como usted lo decía, la multiplicación de todos los salarios para luego yo ir a la negociación, ¿no? Y ver si yo como empresa puedo pagar eso que los trabajadores exigen. Sí, es correcto. Es ese factor que te va a dar, ese factor multiplicador, es el elemento con el que tú vas a multiplicar cada vez que ellos aumenten el salario y te va a decir cuánto cuesta en un estimado el contrato. Mucho cuidado. Hay otras cosas en el contrato que no, como les acabo de decir, que no están en el factor Bolívar. Por ejemplo, a este factor Bolívar y a todo esto, a esta multiplicación, yo le agregaría en unas columnas adicionales, en unos conceptos adicionales, todo aquello que no está, no tiene que ver con el salario, como ya les acabo de decir. Yo colocaría una columna adicional de cesta ticket, una columna adicional de bono educativo, bono de juguetes, cuánto me cuestan las medicinas para los trabajadores, la atención médica, cuánto me cuesta el plan vacacional para los hijos, o sea, en el número de cosas que no están acá, ¿ok? O sea, que no es totalmente el costo de la convención, hay que sumarle estas otras cosas, pero es una forma muy rápida de usted determinar con el aumento de salario que le piden y los beneficios que le pide el sindicato, cómo se puede estar afectando y cuánto es ese factor que tiene su empresa. Muy bien. Está bien, María, lo que comprendiste está bien, por allí vamos. Entonces, déjame pasar a la tabla, dejo de compartir esta y voy a compartir el ejercicio, ¿ok? El Excel. Lo que quiero es que ustedes vean en el Excel la manera en que creo que se unió otro estudiante, aquí no lo puedo ver. ¿Quién más está presente? Ah, está Diego. Hola, Diego. Buenas tardes. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejercicio modelo, ¿ok? Para determinar cómo
pudiera estarse dando una solicitud de un sindicato. Ustedes saben que al momento de iniciar la negociación colectiva, previo a la negociación, el sindicato hace unas propuestas. Introduce su pliego de peticiones y dice, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que hace la empresa? Va a negociar, va a estimar, va a revisar y se va a preparar para esa negociación. En este proceso de revisión se obtienen todos estos cálculos. O sea, hay un equipo técnico. Yo les hablaba de que hay varios equipos en la negociación. Hay un equipo técnico que es el encargado de cuantificar y saber cómo, qué cuesta cada cláusula. En este proceso es donde se hace esto, ¿ok? Para determinar cuánto es lo que está pidiendo, si es viable y cuánto es nuestro factor, un multiplicador, nuestro factor Bolívar. Entonces, en este ejercicio que les voy a explicar, dice, se pide calcular el factor Bolívar para estimar los costos de una convención colectiva, considerando los siguientes datos. Se informa las horas extras y el bono nocturno trabajadas en promedio por cargo, ¿ok? Por hora extra se paga 70% del salario. Hay algo importante acá que les quiero hacer referencia. Hay un beneficio que se pagan a salario normal. Eso, los que están viendo compensación 3 o los que ya vieron compensación 3 saben cómo se calcula un salario normal, ¿ok? Bien. En este caso lo vamos a trabajar con salario básico para ser más sencillo en este caso, pero todos sabemos que horas extras, bonos nocturnos, vacaciones se paga y otros beneficios se pagan con salario normal. Ok, entonces acá tenemos, nos van a dar el número de horas que trabajan por trabajador y el factor de recargo. En este caso, horas extras, un 70% de bono nocturno. Horas extra, perdón. Por bono nocturno se paga 45%. Bono vacacional se pagan 30 días mínimo y un día por cada año de antigüedad. Para no estar sacando la cuenta de trabajador por trabajador, nos están diciendo que en promedio la empresa tiene 8 años de antigüedad los trabajadores en esta empresa. Por aporte de ahorro se paga 7% la empresa y 7% del trabajador. Ustedes saben que cuando yo digo 7% de la empresa y 7% del trabajador, no voy a sumar 7 y 7 son 14, no. Aquí el costo que voy a tomar es lo que paga la empresa. Lo que aporta el trabajador no me importa porque ese es su dinero, ¿sí? Solamente lo que paga la empresa. Es el costo para la empresa. Se paga también una prima por hijos de 3,5 por cada hijo mensual. Se calcula con 2 hijos por trabajador en promedio. Se paga el cestatique, ¿ok? Y dice que recordemos estimar las utilidades. En esta empresa la pagan con 2 meses de utilidades. Sabes que la ley establece un mínimo de 1 mes y un máximo de 4 meses. Establece la ley orgánica del trabajo. Y las prestaciones sociales, que todos sabemos que las prestaciones sociales son el equivalente a un mes, ¿verdad? De salario integral por cada año de servicio, ¿ok? Que se paga. Es decir, el equivalente a 15 días, 5 días trimestrales que se abonan a la cuenta del trabajador, ¿ok? Entonces, conociendo esto, vamos a comenzar a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Ya tenemos acá. Otra cosa importantísima para hacer esto. ¿Qué está pidiendo el sindicato? Nos está diciendo entonces que estimemos un escenario en el cual el sindicato solicita un aumento salarial para el primer año de 15 bolívares, ¿ok? Mensuales. 20 en el segundo año. 3% más de horas extras y de bono nocturno y 3% adicionales en ahorro. ¿Ok? Entonces,
¿Qué debemos hacer acá? Bueno, acá tenemos, la empresa nos están dando toda esta información. El cargo 1 es un supervisor de mantenimiento metálico, el otro es mecánico, el otro es de revestido terminado, un taller de premontaje, un supervisor de grúas. Y así hay unos técnicos, hay unos operadores y hay un asistente de almacén. Esta es toda la empresa. Vamos a suponer que esto es toda la empresa. Tengo mis 25 trabajadores. Voy a pasar ok, también me dan el salario básico. Este es el salario básico de los trabajadores. Ve que él más o menos es consistente con los que son con supervisores, los que son técnicos, ok. El salario diario lo puedo calcular si este es un salario mensual, para llevarlo a salario diario, lo divido entre 30 y entre 8. Yo tengo el 8 acá. Yo tengo acá algunas cantidades, de manera que usted puede alimentar su tabla directamente de lo que tiene acá arriba. Y fija el factor lo va a fijar con la tecla F4. Esto ya lo habíamos visto, los que han visto compensación 3 conmigo, saben que me gusta. Profe, Adelante. esos cargos son únicamente del sindicato. Ajá, es importante que ustedes saben que la ley establece que lo que se aplica para lo que se obtiene por convención colectiva aplica para todos los cargos excepto los cargos directivos, ¿ok? Entonces, estos cargos, aun cuando no aplique para el sindicato los cargos supervisorios, supongamos que hasta aquí estos cargos no son sindicales, ¿ok? No son amparados por la convención. Solamente son amparados esto. Pero si yo le voy a aumentar un salario a estas personas, ¿sí? ¿Cómo me quedan estos? Tengo que incluirlos en la tabla también. ¿De acuerdo? Porque tienen un efecto. Vamos a deshacer esto. Porque si no voy a tener lo que nosotros llamamos en términos de salario, una sobreposición de cargos y de salario. Entonces yo tengo que incluirlos a todos porque tengo que hacer ese cálculo, si no voy a tener un solapamiento, ¿ya? ¿Respondido? Sí, profe. Muy bien, adelante, sigo. Entonces ya tengo los salarios, tengo el salario diario. Les decía que los que han trabajado conmigo saben que me gusta trabajar con fórmulas y amarrar todo a fórmulas porque es mucho más fácil que le den los resultados cuando vayamos avanzando en el proceso. Entonces aquí coloco mis 8 horas, digo salario... salario mensual lo divido entre 30 días del mes y entre ¿qué? Entre lo que tengo arriba. Lo voy a anclar con el factor F4. Y cuando hago esto, todo se me corre hacia abajo. Las empresas me están diciendo cuántas son las horas extras. ¿Cómo sabe usted, un negociador, cuáles son las horas extras, cuáles son las horas nocturnas, cuántos son el número de hijos, ¿cuándo lo sé? Bueno, yo lo pido un listado a sistemas. ¿Ok? En sistema o telemática o informática, ellos tienen todos los datos de los trabajadores. Ellos saben todo, cuánto trabajan en promedio, cuántos días de permisos mensuales existen, cuántos hijos tienen. Todos esos datos cuantitativos, datos de toda la población laboral, ellos lo tienen. Entonces con eso es que se va a trabajar. No, ustedes no lo van a inventar, ni usted se va, no. Eso se solicita con el apoyo de la gente de informática, la gente de nóminas también, ¿ok? Ok, entonces la hora extra nos decían aquí que era 70%. Entonces yo tengo por aquí 1.7. Y voy a multiplicar. ¿Cómo lo multiplico? Yo digo, entonces, mi salario hora lo multiplico por F9, que es el factor de recargo, ¿ok? 70% más de mi salario, y lo multiplico por el número de horas, ¿ve? Cuando yo le doy doble clic a esa fórmula, todo se me va a conectar. Yo puedo saber qué es lo que estoy
dividiendo, multiplicando, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta aquí? Sobre lo que acabamos de ver. ¿Cómo se obtuvo esto? ¿Alguna preguntita? Profe, las horas extras laboradas, ¿cómo es que se obtienen? Ajá, las horas extras laboradas, 10, 8, esto te lo da la organización. Esto te lo da la unidad de nóminas, la unidad de informática. En promedio, en el año, este supervisor metálico hace mensualmente 10 horas. ¿Ya? Ok, sí, me En entiendo. promedio, este supervisor operador, que se llama Juan Pérez, o cualquier nombre, Pedro Pérez, X, en promedio él hace 14 horas mensuales en el año. Fíjense que no estamos viendo el mes anterior, tengo que analizar un año completo para ver el comportamiento. Sí, estos datos me los dan ellos. Las horas nocturnas también. Dependiendo de la jornada de estos señores, en las horas nocturnas si trabajan turnos de noche. Si trabajan turnos de noche. Si son trabajadores fijos de día, yo supongo que estos trabajadores son fijos de día, porque no tienen horas nocturnas, ¿ok? Ni hacen horas extra. Una suposición, solamente para su análisis. Bien, entonces calculé las horas extra, tengo las horas nocturnas, ya dije que cómo las obtenía. Calculo el bono nocturno, me dicen que es un 45%, entonces yo digo, bueno, de mi salario hora, multiplico por el factor que está arriba, que es 1,45, y lo multiplico por el número de horas. El número de horas de este señor es de 45 horas. ¿Ve la multiplicación? Estoy multiplicando D por H por G. Y la tengo. Entonces, cuando bajo la fórmula, me da hasta donde trabajan los señores. ¿Ok? Tengo el cestatique. Acá. Aquí hay algo que no coloqué, que es una prima por hijos de 3.5 de salario, bueno, vamos a poner aquí prima por hijo. Ahí quedan 300 bolívares mensuales. Vamos a poner aquí. Quedan 10 minutos. Si yo coloco acá la prima por hijos, yo lo voy a hacer. ¿Ok? 300 bolívares mensuales por hijo de trabajador. Supongamos que tienen un hijo. Si yo puedo decir, bueno, tienen 2 hijos. Si tienen 2 hijos, yo digo 300 por 2, F4. ¿Sí? ¿Ya? Ok, supongamos que se hizo esto. Muy bien, déjame guardar. ¿Por qué entre 4? F4 es para fijar el Ok. ¿sí? Ok. Es No, para yo fijar. escuché Pero, entre 4. profe, ¿de dónde sacó el 300? Porque aquí están por aporte, se paga una prima por hijo de 300 bolívares mensuales. Aquí dice. Ok, sale en el enunciado, sí, entiendo. Sí, el enunciado. Porque no lo veía por ningún lado. Ok. Sí. Ajá, muy bien. Y voy con las vacaciones. El bono vacacional son 30 días más un día de salario por antigüedad, pero en este trabajador, en esta empresa hay 8 años de antigüedad. Entonces yo lo que voy a hacer es, déjeme rodar esto para arriba. Ajá. Fíjense cómo calculo el bono vacacional mensual. Se calcula el salario básico mensual, lo divido entre 30, ya tengo el salario diario. Luego digo,
¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Bueno, lo voy a multiplicar por 30 días mínimos que paga la empresa, más un día por cada año y con una antigüedad de 8 años. ¿Ve que estoy calculando con la celda K9, que son los 8 años en promedio de antigüedad. Entonces, todo esto lo coloco entre paréntesis y lo divido entre 12. ¿Por qué lo divido entre 12? Porque estoy calculando el factor mensual, estoy calculando mensualmente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan, no lo colocan entre 12, es como que el trabajador sale de vacaciones todos los meses. Entonces, al dividirlo entre 12, ustedes están calculando su factor mensual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto por acá está el bono vacacional. El aporte de ahorro. Ajá, entonces cuando lo anclo con el F4, bueno, todo corre igual hacia abajo. El aporte de ahorro es de 8% por trabajador. Entonces digo, bueno, salario básico mensual por 8% y corro fórmula. Las utilidades. Las utilidades son 2 meses de salario integral. El salario integral es todo lo que recibe el trabajador de manera mensual, ¿ok? Excepto lo que y que se considera de carácter salarial, excepto el cestatique. El cestatique no se calcula para utilidades ni para prestaciones. El cestatique no tiene carácter salarial, ¿ok? Entonces, sumo para las utilidades son 2 meses. ¿Cómo yo sé que estos son 16,67%? Fíjense lo que dice que son 2 meses, ¿ok? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, 2 meses. Ajá, entonces calculo las utilidades. Porque yo digo que voy a dividir o voy a multiplicar por 16, porque son 2 meses, son 60 días, ¿cierto? Y esos 60 días los divido entre 360. ¿Por qué 360? Para efectos de cálculo en nóminas y beneficios, se consideran 360 días del año. No 365, siempre se trabaja con 360 días para efecto de pago. Entonces, si yo divido 60 entre 360, me dan 16,67. Entonces, nada, comienzo a sumar todo lo que forma parte del salario integral. Lo primero, mi salario básico mensual. Si iba a trabajar mensual, todo es mensual. Si voy a trabajar diario, todo es diario. No cometan el error de sumar cosas mensuales con cosas diarias, con cosas anuales y quincenales. No les va a dar bien la operación. El pago va a estar mal realizado. Entonces, voy con salario básico, horas extra. Fíjense que siempre estoy trabajando mensual, bono nocturno. En este caso voy a sumar prima por hijos. ¿Por qué no me la sumó? Más prima por hijos, ¿ok? Y lo multiplico por 16,67, que es lo que tengo arriba. Voy a hacer una modificación acá porque estoy viendo que este monto del aporte por hijo es bastante alto y vamos a tener un inconveniente aquí. Voy a colocar aquí 30 bolívares, ¿ok? Los montos ahorita estamos hablando de montos más pequeños. Ok. Entonces, aquí tenemos las utilidades. Ya calculamos las utilidades. Voy ahora con las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales al igual que las utilidades, se calculan en base a salario integral. Las prestaciones sociales, la suma de lo mismo que acabamos de ver ahorita, más las utilidades, ¿ok? Más las utilidades, es decir, los mismos conceptos que acabamos de ver, más las utilidades. Lo multiplico por 16,67. ¿Por qué? Porque la ley te habla de 30 días
de salario, ¿ok? Por cada año de servicio. Entonces, si son 30 días de salario, aquí tengo 16,67%. ¿Ok? La misma operación del caso de las utilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver acá la sumatoria de todo esto. ¿Por qué la sumatoria? Porque la fórmula nos habla de la sumatoria de todos los conceptos de carácter salarial y de los salarios, ¿ok? Entonces, primero sumo los salarios. Aquí la fórmula es suma de todo esto. Lo que hago es correr la fórmula. Corro la fórmula para acá y eso sale todo completo, ¿ok? Bien, entonces aquí tengo todos los salarios, la sumatoria de los salarios. Yo les voy a solicitar que cerremos acá. Yo guardo el ejercicio. Tenemos escasamente 1 minuto 20 que nos queda. Me van a dar 5 minutos para que la conferencia se convierta. Tiene que convertirse a la grabación. Y en 5 minutos volvemos a entrar. Por el mismo link, por favor, para poder terminar el ejercicio. Todavía nos falta. Les agradezco que vuelvan a entrar, porque ahora es cuando vamos a hacer los cálculos del primer año y segundo año de lo que solicita el sindicato. Bien, entonces voy a dejar acá y en 5 minutos entramos. Ok, profe. Ok.